Claudio. Déjame poner primero la... Ok, ahora sí. Hay que ponerlas de nuevo, please. Yo oigo, Claudio. Ya tienes el teléfono. Ya tienes el micrófono listo para abrir. Ahí está. No, César, solamente quería preguntar si vos ya habías colgado en el grupo ese libro o si es que es el gurú Bachaca Cobaye. Sí, lo colgó alguien consiguió la versión en español Ah, y lo colgó. ah, ¿cómo se llama? ¿Recordar? Ya va. No, si no yo lo busco, no te da problema, no te da problema. Ahí está, no hay muchos. Ok, A ver, aquí está aquí. Está, no, hay una. Marco Otero. César, ¿de dónde surgen los pensamientos? ¿De dónde, de dónde surgen los pensamientos? El que los observa es la misma mente. Correcto, correcto. Aquí está, ahí ya te digo. ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay 7 chats por debajo del link. ahí está. Yo lo busco ahora, no te da problema. Eso nomás. Mm, Gracias, César. Supongo que el link lo puedes buscar en los archivos, ¿no? Del grupo, ¿cierto? Ujú, sí, 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 es así. Marco, ¿puedes abrir tu micrófono, levantar la mano para que... ¿Qué más, César? ¿Cómo estás? Bien, a ver, La pregunta es, te lo voy a redactar personalmente, es cuando estoy este, observándome, llega un pensamiento y, bueno, observo de dónde surgió el pensamiento y me quedo ahí. Pero cuando también a veces surge un pensamiento y hay alguien que está consciente del pensamiento. Entonces me he dado cuenta que es la misma mente, los dos llevan al mismo lugar. correcto. El que Ok. ve y lo visto son la mente. La conciencia ve al que ve lo visto, pero no los ve como otro, sino como sí. Sí, sí, Eso es lo que quiere sí, decir, la mente no ve nada, perdón, la conciencia no ve nada, o la conciencia solo sabe de sí mismo. En este texto hay en muchas partes donde dice exactamente lo mismo, donde, claro, reconocen al mundo como ilusión, pero no lo reconocen como separado de la conciencia, ¿no? Es la mente la que lo percibe como otro, y es la mente misma, porque la ilusión, Maya, colectivamente es la mente, ¿no? La vigilia es un estado mental, por lo tanto es la mente, colectivamente. Luego ella misma viene y se divide en dos, sujeto y objeto. sí, me imagino que Aparece, lo primero que aparece es el que ve el yo con ese yo consciente de sí, ¿verdad? Era ujú, inconsciente en el sueño profundo, es decir, estaba ausente. En el sueño profundo, ausente quiere decir estaba durmiendo, estaba en estado latente potencial, es en el estado no diferenciado. Eso es, el sueño profundo es lo que se conoce como cuerpo causal, es la ignorancia. La ignorancia es la causa de la aparición del mundo. La mente en estado de ignorancia es la causa de la aparición del mundo. Y luego esa mente aparece en su forma sutil y gruesa o material.
Primero surge como el observador y luego se trae todo consigo, que es lo observado. ¿Mm? Pero el observador y el observado, hasta ese entonces, son una y la misma cosa. Luego ella se identifica con todas las formas que manifiesta, ¿ok? Y crea la ilusión de múltiples individuos independientes, separados, ¿ok? Entre sí. Individuos percibiendo el mundo como si fuera externo, separado, diferente de sí mismo. Se llama el estado de diferenciación. Aparece una multiplicidad de nombres y formas que es ilusoria, son solamente pensamientos. Entonces, sí, la mente es el observador. Por eso se hace la diferencia cuando se refiere a la mente como el que ve y a la conciencia como aquello que ve. La atención va al que ve, lo visto desaparece, los pensamientos, no la manifestación como tal, ¿ok? Y luego el que ve desaparece. Desaparece quiere decir se sumerge en su fuente. Fuente que se revela a lo que la mente se sumerge en su fuente. Y a lo que se revela la conciencia, se revela el conocimiento de ser esa conciencia. Cuando se revela el conocimiento de ser esa conciencia, se revela el conocimiento de que todo lo demás, al no estar separado de la conciencia, es decir, la mente también es conciencia, todo es conciencia, solo la conciencia es, no dual, indivisible. Ahí en ese estado no hay dos, realidad, ilusión, conciencia y manifestación. En ese estado todo es conciencia, pero siempre todo es conciencia. Pero se está Sí, en el estado mental de no diferenciación. La mente está en el estado de no diferenciación, como estaba en el sueño profundo, ¿ok? Pero aún así está consciente, despierta. De lo contrario, es muy difícil que haya conocimiento de ser conciencia. Por eso en el sueño profundo, nadie o casi nadie tiene el conocimiento de ser conciencia. Aún así, todo el mundo sabe que existe en el sueño profundo y que todo lo demás no existe en el sueño profundo. ¿Quién existe en el sueño profundo? Yo. O sea que yo, la palabra yo realmente se refiere a la conciencia. No sé si me explico. sí, ¿Sí? te entendí. Uno normalmente, o sea, en ese proceso de observarse, se va dando cuenta de lo mismo, de que el que está observando y los pensamientos es el mismo yo, hay un yo que está ahí, ese yo siempre ha estado ahí, pero para no afanarse ni para, como digo yo, empujar las cosas, uno se mantiene en ese estado de observación, hasta como dice el libro de Ramana, dice que hay una etapa en la cual se trasciende el que ve y lo que se ve. Entonces, Correcto. bueno, eso llegará y más nada. Que Esta trasciende, empuradera tampoco. trasciende quiere decir que aquello que ve se revela como lo que uno es. O sea, uno es ya aquello que trasciende la mente. Sí, Trasciende la mente quiere decir que es su fuente, es su sustrato. La pantalla trasciende la proyección. La pantalla de la conciencia trasciende a la proyección. No es un estado trascendental, bla, bla, bla. no, Sí, sí, eso sería un estado mental. no, No no. trascendental, sería ilusorio. Todos trascienden a la mente en el sueño profundo. Está ausente, pero uno sigue presente como conciencia. En la medida en que la atención deje de estar afuera y esté constantemente adentro, eso algún momento pasará, ¿verdad? Por Llegará. supuesto, claro, Ok, no por la más mínima duda. ok. No, no, sí, eso es así. Sí, Es la mente, cuando la mente indaga, está buscando, cuando quiere conocerse a sí misma, se quiere, es
es realmente, está llevando la atención al sí mismo, porque el sí mismo es la mente, o la mente es el sí mismo, no es otro. pero hay una identificación muy fuerte con el cuerpo, Sí, de la mente. de la mente, correcto. Entonces trasciende poco a poco. Me La imagino que mente se sí. queda quieta, ¿ok? Se queda sin objetos. El sujeto sin objetos no puede sobrevivir. Y entonces el sujeto se sumerge, se disuelve, desaparece. Eso es lo que quiere decir desaparece, ¿no? Desaparece no quiere decir que no existe, que ya no existe, ¿no? Sino que ya se sabe que no existe como separado a la conciencia, sino como la conciencia. El gato anda corriendo por ahí y no sé si lo que tiene en las paticas es pipicito o si es agua del... Bueno, sí, me lo colaron aquí, sí. Ujú. Es macho, ¿no? Es macho. Sí, parece un marcianito. Sí. Hoy lo vimos en la tarde, Sí. blanco. Como me lo explicó el señor Ratanlar, se lleva la atención de lo visto al que ve. Pasa que la gente lo toma literal, sí, lo toma literalmente, el que ve desaparece. Lleva la atención de lo visto al que ve. Lo visto desaparece, el que ve desaparece, lo que queda es el acto de ver o ver, ¿sí? Como el conocimiento de ser. Ser es ver, ser esa conciencia, ver significa conciencia. Ver porque la conciencia no es un veedor, no es un alguien o una nada. No es ni algo ni nada. Simplemente es. Hasta ahí llego yo. Yo no puedo ir más allá de decir que la conciencia simplemente es. Sí, porque la conciencia está ahí, pero se sabe que está, pero no se ve en ninguna parte. O sea, es imposible buscarla, no, no existe. O sea, como tal no existe porque el que la está buscando es el mismo, es en la misma conciencia. La O sea, es conciencia, una locura. la conciencia no se puede ver a sí misma. Sería tratar de ver a mis ojos por medio de mis ojos. Es ser, es ser, Ver, ¿eh? es ser. Sí, eso es una comprensión que, Porque es consciente. ok. Y es consciente de qué es porque es conciencia. Ah, por eso la insistencia. ¿Sí? Todos los sabios insisten. Experiméntala directamente. Y explicártela no puedo. Tienes que... de todas las explicaciones que se puedan dar de la conciencia es para decir, poder entender que no se puede explicar, ¿sí? Que es una cuestión de conocimiento directo. El conocimiento directo de ser esa conciencia. No conocerla como algo, ¿sí? Como otro, objetivamente. Otra pregunta, César, aprovecha que estamos aquí. En el mismo libro de Ramana, ¿no? Hay una parte que dice, lo único que tienes que hacer es dejar de estar atento a otras cosas, o sea, el no ser. Dejar de Correcto. estar atento a eso y atento aquí. Pero te quiero comentar algo. Sabes que en Venezuela uno pasan cosas interesantísimas y después de 57 años me ha tocado volver a estudiar. Entonces me he dado cuenta de que cuando estoy estudiando tengo que tener atención puesta en lo que estoy estudiando
para que la mente aprenda este nuevo oficio. Y estoy consciente, pero ya en el momento en que dejo de estudiar, otra vez vuelvo, un poquitito, pongo la atención La donde, atención se puede mantener en la atención mientras le pones atención a algo, es posible. wow, Es, eso es de bueno. es posible, es posible. De hecho, cuando el ego desaparece, hay conocimiento de ser consciente, es como que la atención fuera omnidireccional. Hay conciencia de ser conciencia y hay conciencia del entorno. O sea, el conocimiento de ser conciencia no se pierde porque ya la mente no se identifica con el cuerpo. Al no identificarse con el cuerpo, no se centra solo en eso ya no se convierte en una atención unidireccional. Aun cuando le ponga atención en una cosa, sigue siendo omnidireccional. Por eso es que la mente es básicamente atención, Sí. cognición. Una cognición que pareciera ser consciente de sí. Es consciente de sí. Por eso el señor Ratanal decía, pon la atención en la atención. ¿Sí? Cuando estamos en el Saxa, uno está, aprovechamos definitivamente para estar indagando constantemente, pero me he dado cuenta que cuando tú dices una cosa, entonces te pongo la atención en lo que tú estás diciendo y ya como que ese estar consciente ya no está tan consciente de lo que soy, sino de lo que tú estás diciendo. Entonces, bueno, me focalizo en eso pero aquel día Claudio, él estaba comentando algo que alguien le explicó a él un día, pero fue bien particular porque el día que él lo explicó, que era que estaba haciendo algo y ponía la atención en lo que estaba haciendo, al mismo tiempo en el que está observando. Wow, y es bien, bien particular, pero mantenerse en eso es cuando se puede y se acuerda uno, pero mantenerse, estar escuchándote a ti y estar consciente de estar consciente, no, lo máximo. Eso depende también, eso varía de persona en persona. Sí, debe ser así. Tiene que ser así porque Un team se montó en un sitio, era no había cómo bajarse. Ya, tengo que ir al rescate del gato. ¿Quieres el bajar? servicio. Listo, ya estás abajo. Depende de la mente. Yo me acuerdo que en mi caso, cuando el señor Ratanlal hablaba, producía el efecto contrario. O sea, escuchar el conocimiento me llevaba al conocimiento directo. Acuerda que Saravana, Manana, Dhyana, Jnana. Escucha, reflexiona, medita, experimenta. Hay personas que no llegaban ni siquiera a la meditación, ¿ok? Sino que cuando reflexionaban en las palabras del sabio, la misma reflexión las llevaba al autoconocimiento. Hay personas que no llegaban a la reflexión, escuchando las palabras del sabio, llegaban al autoconocimiento. Y hay personas que no tenían ni siquiera que darle conocimiento, en la mera presencia física del sabio, ¿ok? Su mente se callaba, se disolvía en la fuente y automáticamente tenían aunque sea un momento de claridad. O sea que la autoindagación o meditación, en este caso, la meditación es en el meditador mismo, ¿ok? No es la panacea, ¿no? Todavía hay muchos devotos de Ramana que dicen, no, que la indagación, pero contradice lo que te acabo de decir, lo dijo Ramana también, ¿ok? Y es mi propia experiencia, ¿no? A veces la palabra misma o la presencia misma
esa anécdota que cuento yo como el señor Ratanada que estaba en mi casa, como un camión lleno de manzanas, las manzanas eran preguntas o comentarios o sobre experiencias o lo que sea, y voy a hablar con él, iba para su casa y era como que se hubieran abierto la compuerta del camión y en el camino se iban cayendo las manzanas. Y cuando llegaba a la puerta de la casa ya el camión estaba vacío y cuando llegaba al cuarto y lo veía a él, listo. Sí, automáticamente me hice consciente de ser conciencia y me pregunto, a ver, ¿qué haces aquí? ¿Para qué viniste? Y si tienes alguna pregunta, dice, no, 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 simplemente no había que contestar, yo solamente vine a verlo. Me dice, bueno, ya me viste, ahora te puedes ir. Es decir, ¿quién es él, la conciencia? Ya me viste, viste la conciencia. ¿Quién es la conciencia? Tú mismo. Ya está, no tienes más nada que hacer aquí, a menos que vuelva el tonto ego otra vez y sea necesario que hablar con el sabio o estar en la presencia del sabio. Así que eso lo va digiriendo uno después. Dice, claro, ya me vistes, ¿verdad? Ya me vistes es ya te vistes. Porque yo aquí, la conciencia aquí es la conciencia ya. Si ya te diste cuenta de que eres conciencia, ya qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más quieres que te diga? Correcto. Con Bávara igual, no había, no se había dado el autoconocimiento, pero la mente se callaba sola. ¿Mm? El cuerpo se quedaba paralizado, o sea, inmóvil. Sí, se pasa las cartas, agarra las cartas y pide la entrevista. Su entrada por aquí salía por aquí. ¿Ok? Y lo tenía a veces aquí. Un día se paró tan cerca que sus pies estaban metidos bajo el de mis piernas. Y yo sentía como los dedos de los gordos hacían así, jugando con tus piernas. Y no te puedes ni mover. Bueno, yo salía de ahí como un colador con los dedos de la gente, pero ¿por qué no le pediste la entrevista y las cartas del grupo, que no sé qué? Y yo, ¿qué quieres que te cuente, hermano? Si estoy ahí apagado. Sí, O sea, todo depende de la mente del buscador. ¿Sí? Ah, ¿dónde nos quedamos? Ah, sí. Sí, yo puedo contarle anécdotas, pero tampoco la cosa es por ahí, ¿no? Pero sí. llegamos al Mandil, había un festival, de esos festivales que hacen allá, iba un gentío. Y cuando llegamos al Mandil estaba full, las calles alrededor estaban full, no podíamos ni siquiera verlo desde afuera. Y cuando daba los discursos, ¿te acuerdas que los ponían por los altavoces? Sí, todos se escuchaban.
Y él comenzó, no importa que estuvieras atrás, que no me importa, deben cornetas por todos lados. Y me acuerdo un día que él siempre comenzaba un discurso recitando un, un poema en Telugu. Sí. Y a lo que escuchaba su voz, automáticamente, listo, adiós, adiós. Ya el resto de lo que dijeran ya no hacía falta. O sea, el propósito de la meta fue cumplido. De hecho, ese es el estado, lo que se denomina como estado natural, es plena conciencia del entorno, ¿m? Y la misma beatitud del sueño profundo, simultáneamente, ¿ves? Es decir, esa beatitud es la conciencia, ¿m? O sea, hay conciencia de ser conciencia y hay conciencia del entorno. Y luego, inclusive si hay pensamientos, se escucha hablar de dos tipos de samadhi, ¿eh? Cuidado con Ricardo que ya viene por ahí, ya escuchó la palabra mágica y ya se le pusieron los ojos. Está, está el Nirvikalpa Samadhi y el Sahaja Samadhi. La diferencia entre uno y el otro es que en el Nirvikalpa Samadhi no hay conciencia de cuerpo ni de mente, y en el Sahaja hay conciencia de cuerpo y puede que hayan pensamientos, ¿sí? Pero no hay identificación con ellos, ¿sí? En el Nirvikalpa Samadhi no hay mundo con el cual, ni mundo ni cuerpo con el cual pueda identificarse la mente, Wow. ¿eh? Con los ojos abiertos, bueno, un pensamiento pasa por aquí, por allá, pero no hay identificación con él, ¿sí? Ya no soy lo que yo pienso y ya nada es lo que yo pienso. Las cosas solo son en ese momento, ¿no? Las Ah, cosas son. Las cosas solo son en ese momento que uno está identificado. en ese momento no sabes de cosas, no sabes de No, nada. claro, pero es que por lo menos hay momentos así, O ¿no? aun cuando las nombres, No, aun cuando las nombres, tú realmente no sabes qué es lo que está allí. sí, O sea, cuando ves como conciencia, tú no sabes qué es lo que está allí o si hay algo allí. Sí, aunque la mente lo señale de manera práctica, aunque sea. El autoconocimiento es una especie de locura sana, eh, inofensiva. Imagínate que te despiertas en el sueño y sabes que es un sueño y dices, Ave María Purísima, ¿verdad?
Así es como el sabio ve la vigilia. Sí, sí. Es literalmente un sueño, es tan real como el sueño onírico. En el sueño onírico comes y duermes y te casas y peleas y discutes y te casas y te divorcias y te duele y sufre y te alegra. Sí. Exacto, sí, no hay diferencia entre uno y el otro. Son, son estados mentales, son pensamientos. Las percepciones son pensamientos. Es imaginación, es una imagen mental, ¿sí? Producida por la mente. Es básicamente energía, ¿no? En esencia es energía. Energía mate imaginativa, energía eh, poder ilusorio, llámalo como quieras, maya, etcétera, etcétera. Los años dorados Sí, no vuelven más. sí. Los hace uno, sí, los vive uno ya, suerte, suerte o mérito, da igual. ¿Qué se puede hacer?
Hola, maestro. Buenas noches. Hola. Eh, Tengo un par de preguntas. La primera es cuando una persona, cuando alguien acaba de despertar, de recordar y que de manera inmediata se pone a compartir el mensaje, Oh, el entorno le puede nada, afectar. ya se le olvidó, porque Ah, básicamente en ese momento, como solo fue un momento de claridad o un atisbo, es lo que tú dices, lo recuerda. Y hablando de lo que recuerda, bueno, se olvida hasta lo que recuerda. Porque reclama, esa persona reclama ser el que tuvo el conocimiento, el que despertó. O sea, que se está identificando todavía con la mente. La conciencia no despierta, la conciencia siempre está realizada. ¿Sí? La conciencia no se realiza, la conciencia nunca sufrió de ignorancia, la conciencia no se identifica con el cuerpo, es la mente. ¿Mm? Es lo que llaman el aspecto chitam de la conciencia. ¿No? Es la conciencia reflejo la que se identifica. ¿Mm? La, entonces eso puede, la pantalla del cine permanece intacta, ¿sí? Prístina, inmutable, no se identifica con la proyección. ¿Mm? Aún así, la proyección la cubre, la mente, la ilusión cubre la realidad. Así de poderosa es la mente, decía Romano, que tiene el poder de cubrir, sobreponerse, digamos, hasta imponerse sobre su propia fuente. Por lo menos en la escuela donde yo estuve, se nos decía que uno podía hablar de esto, ¿por qué no? ¿Ok? Pero que tuviéramos cuidado de no reclamar, o sea, que el conocimiento, al conocimiento no ser directo, teníamos que tener cuidado de no colocarnos en una postura del que sabe, el que transmite, el hacedor, ¿sí? El dador del conocimiento, como si el conocimiento fuera propio. ¿Mm? Generalmente se sugería que citáramos. Ramana dice, y yo entendí esto, me lo explicaron, aunque lo tengas entendido muy claro, ¿sí? No reclamar el conocimiento como propio. ya, Y ahora, cuando hay conocimiento directo, tampoco se reclama el conocimiento como propio porque no le pertenece a la mente, de que la conciencia se revela a sí misma, por sí misma, para sí misma, es autoconocimiento. ¿Sí? Auto, sino es el conocimiento de alguien acerca de algo llamado conciencia. En el caso de algunos de nosotros, el mío en particular, ¿ok? No soy el único, no soy el escogido, el elegido. ah, no nos sacó a hablar en público, ¿ok? De manera formal, por decirlo de alguna manera, a menos que supiera que ya estaba, el ego estaba reducido a cenizas. Para él éramos como una maraca, ¿ok? Y él la sacudía y hasta que no se dio cuenta que no había ninguna pepita dentro, no le dijo a nadie, ahora vaya y hable. ahí la importancia de tener un guía, como alguna vez nos lo comentó. Sí, por eso se sugiere el satsang, eh, hasta que el ego no esté, hasta que el ego esté completamente disuelto. Muchos devotos que despertaron se quedaron viviendo con Ramana después, como pasa generalmente en los centros espirituales, el maestro se muere, la familia toma control de la institución, ¿ok? Y nadie habla, ese gurú es él, y aquí más nadie habla. Cuando Ramana murió, lo único que había allí era
una persona que leía el libro Conversaciones con Ramana diario durante un rato. Y supongo que habían personas que compartían con alguien, pero no había nada formal. ¿Mm? Ujú. Alguien del ashram que, no sé si tú le preguntabas, entonces te respondía o algo, pero no. En tu parte pasó igual antes de que, que Baba se muriera. El mismo Lakshmana Swami, que era devoto de Ramana, decía, ¿qué hace la gente allá? Ramana ya no está allí, tienen que buscarse alguien, ¿ok?, con quien hablar, que sepa de lo que está hablando, que tenga conocimiento directo de ser conciencia. Gracias, Tata. Sí, Y no. tengo, Generalmente el sabio no anda por allí tratando de despertar a nadie. ¿Sí? Una de las instrucciones que me dio el señor Ratalal, él llegó a decirme, no hagas nada menos que te lo pida alguien. ¿Sí? No hagas nada a menos que alguien te lo pida. ¿Sí? Porque si no, eso es acción. ¿Sí? Esa acción está motivada por una tendencia, tiene que haber una inclinación, una tendencia a hablar de esto. ¿Sí? Entonces, esa acción produce más acción y más acción y más acción. ¿Sí? La palabra karma realmente no significa destino, sino acción. Y luego esa palabra karma la definen de diferentes maneras. Prarabdha karma, kami karma, sí. Pero original, o sea, la raíz de la palabra es acción. O sea, la acción no puede cesar la acción. El Brahmana decía que el buscador estaba agotado de sus actividades. Y que un gurú que le dijera que tenía que hacer algo para realizar el ser, no era un gurú, sino un asesino. Porque el buscador está cansado. Sí, ya el buscador no se mueve, el sabio no se mueve a menos que sea absolutamente necesario, bien sea por el beneficio del otro, ¿ok? Si el otro realmente está buscando un beneficio sincero, real, entonces él pues se mueve. O para la manutención de su propio cuerpo, ¿ok? Lo mínimo que haga falta para que el cuerpo esté vivo, o algún residuo del destino, ¿ok? Que no se haya disuelto por completo y bueno, para que se agote, entonces hay una acción. ¿Sí? Es decir, que lo que experimentamos como agradable o desagradable es el resultado de méritos y deméritos adquiridos en vidas pasadas. Entonces, todo eso generó una acción, si todo eso genera una más actividad. Generalmente el buscador serio está agotado, dice, hasta aquí llegué yo, quiero saber más nada de esto porque aquí, Lola, ven acá, deja de comerte la comida del gato, que estoy estudiando. Listo. Ahora se fueron, estoy de guachimán aquí. Venga, usted ya se comió eso. ¿No estás viendo el chipirri? Sí, 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 me vienes a pedir perdón. ¿Sabes qué? Te la comí. Ajá. ¿A dónde vas? Ajá, viste, llegó mami, Javis. A lo que ya nadie dice. acá también pasa eso, maestro, con los perros y gatos. If you're gonna feed the food while I'm working, you better keep watching because I cannot. Entonces, de nuevo, no hay nada de malo con compartir el conocimiento, pero uno tiene que ser lo suficientemente humilde para aceptar que aunque lo tenga claro, 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 carito, sigue siendo intelectual, sigue siendo conocimiento indirecto.
De nuevo, cuando hay conocimiento directo no hay nadie que reclame. El sabio que ¿sí? dice que el gurú es el ser. Nunca se considera a sí mismo como el gurú. El gurú es el ser. Por eso ves en todas por lo menos en la, en la cultura india, ¿no? Que aunque la persona que escriba o hable de esto esté despierto, generalmente escriben en versos, ¿sí? Poemas. Hay un tremendo sentido de respeto y devoción todavía por el gurú. ¿Sí? Y hablan de lo que ellos le enseñaron, o sea, aún haciendo reclamos de conocimiento como porque no le pertenece a nadie, nadie puede decir que este conocimiento es mío. Que sería de nuevo el yo y lo mío sería el conocimiento. Yo no sé por qué en la traducción de este texto hay cosas que se saltaron que están en el texto en inglés, donde todos los devotos de Ramana, y el mismo Ramana no escribió nada o dijo nada al respecto, a menos que le preguntaran, y si la pregunta, si el buscador era honesto, sincero. Cuando se ponían tontines a ver, a retar, a probar, a discutir, simplemente miraban para el otro lado y Ramana miraba para el otro lado y se que ignoraba a esa persona por completo. El señor Ratanlal tampoco escribió nada. Todos esos libros que ustedes tienen fueron recopilación de sus conversas, de diálogos con él, que se transcribieron, se las presentaron. Ujú. Él ayudó a hacer ciertas correcciones, ¿ok? Ediciones, y aún así no lo publicó hasta que se lo presentó a Baba y le pidió permiso para publicar. Y curiosamente le dijo que sí, pero que lo publicara fuera, que no lo publicara con el trust. Decir esto públicamente puede que suene una locura, sí, pero cuando le dicen don't trust the trust, y lo publicó en un sitio que se llama Side Towers, que quedaba enfrente del Ashram, por cierto, un hotel, que también tenía un restaurante y hacían publicaciones, tenían una editorial. Y aún así, el libro se vendía, aquí, a diferencia de los libros en el Ashram que se vendían a precio de costo, se vendían por un precio que todavía era muy económico. Y ese dinero se lo entregaban ellos directamente a Baba. O sea, el señor Ratanal nunca generó dinero de los libros. O sea, el dinero que se generaba de los libros regresaba como donación al ashram. Ahí me consta, porque nosotros los vendíamos, entonces se metía en un sobre y lo sellaban, al día siguiente se lo entregaban. Yo no sé, yo me di cuenta de lo que Occidente en particular, en este caso Occidente, igual sucede en India, lo que Occidente considera como espiritualidad es una versión completamente distorsionada, por lo menos de la que yo vi en India. La que lo que Occidente trajo lo que Occidente trajo de Oriente fue su propia versión, su propia confusión. Y confundieron más a aquellos que ya estaban lo suficientemente confundidos. Lola, no. Mami, ven. Exactamente, sí. A mí me lo dijeron igual. A mi señora Talal me dijo un día, ok, ahora sal y habla tú. Sí, encárgate. Y yo dije, no, no quiero hablar con nadie. ¿No? ¿Por qué? Tengo que inventar una excusa, ¿verdad?
Yo no, ellos no me quieren ver a mí, ellos lo quieren ver a usted. Y el viejo zorro, ¿ok? Dijo, ok, muy bien, vamos a hacer una cosa, salimos los dos, que me vean a mí, pero hablas tú. Y así fue como comencé yo a hablar, digamos, públicamente allí. Y él a veces si sentía que tenía que agregar algo, lo que sea, le comentaba. ¿Mm? Y después dije, no, yo no quiero hacer esto, ya yo sé lo que sé y ahora continúo con mi vida. No sé, un trabajo normal y corriente, o sea, nunca hubo ni siquiera la intención de vivir una vida monástica, sino normal, a trabajar otra vez, de una vida común y corriente. Y él fue el que me dijo, si joven y testarudo, tendrás que entender por ti mismo que lo mejor que puedes hacer es esto. Y ya me lo venía diciendo antes, pero yo me hacía la vista gorda. Porque ¿quién conscientemente, adrede, se va a sentar a escuchar esto? Una coincidencia, ah, yo no sé, yo me atrevería a decir tal vez que fue el mismo día, porque en ese momento no, yo no ando atando cabos. ¿Sí? Cuando los cabos se atan solos me doy cuenta, pero el día que Baba se aparece en mi casa en Australia para pasar el mensaje de que teníamos que regresar a Peter Party, yo estaba trabajando, haciendo una pasantía, yo había hecho un curso de asistente de enfermero, estaba haciendo una pasantía una semana en un hospital psiquiátrico público y en un ancianato privado. ¿Ok? El público ya me había dado los 3 días, me dio una oferta de trabajo con permiso de trabajo y todo, quédate con nosotros, este, estás contratado, un contrato por 2 años, te patrocinamos la visa, etcétera, etcétera. Y estando allí, viendo la condición de los enfermos, especialmente en el hospital psiquiátrico, ahí fue cuando yo me di cuenta, o sea, yo tengo el conocimiento, ¿ok? Para hacer que estas personas no lleguen a este estado. Y ahí fue cuando me di cuenta que realmente estaba de una u otra forma perdiendo el tiempo. O sea, me acordé de lo que dijo el señor Ratalla. Si no te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es esto, que lo que debes hacer es esto. Entonces coincidió una cosa con la otra y terminé de regreso en India, sentado en la misma piedra hablando de lo mismo. Y él lo dijo, no era porque estaba yo allí, ¿ok? Porque no se refirió a alguien en particular. Él insistía que no le dieran importancia al nombre y la forma a través de la cual tuvieran este conocimiento, sino que era el conocimiento lo importante. Y me acuerdo que él dijo, mañana pasado estará alguien aquí, otra persona sentada en esta piedra hablando de lo mismo. Ok. Eso como a veces se nos olvida de, no te fijes en la forma, no, o sea, en el mensajero, sino cómo está llegando sino el mensaje justamente. Este teléfono es de una marca, este teléfono es de otra marca. Tú puedes ver el mismo video por este o por este. La información que estás viendo o recibiendo es importante. Por este teléfono realmente da igual. Este teléfono se daña, pasa de modo lo que sea, ¿ok? Y viene el otro y continúa. Si el autoconocimiento te hace pensar que eres importante, superior, o que tienes algún tipo de autoridad sobre otro, entonces no, lo que eres un Hitler espiritual. Gracias, maestro. A la orden. Y otra pregunta. Todo esto, disculpa que te interrumpa, ¿no? Para terminar. Cuando yo comencé a hablar, ni se grababa ni nada. Fue una muchacha de Alemania, de Suiza, perdón, Anita. Ah, el grupo fue creciendo, entonces
la mayoría del público, por alguna razón, era gente de habla rusa y gente de habla alemán, ¿ok? Y teníamos que separar, dividir los grupos, sentábamos a los alemanes aquí y a los rusos acá, y había un traductor simultáneo, ¿ok? Al ruso, que era, en esa época era Vira, que en paz descanse, y estaba Anita, que era suiza y hablaba alemán, entonces fue Anita la que comenzó a hacer, compró la cámara y comenzó a hacer las grabaciones, y se guardaban en disquetes, ¿ok? Y simplemente se hacía, ella lo hizo por cuenta propia, ¿ok? Y luego llegó María Yori, que es la que editó los últimos dos libros de Nisargadatta Maharaj, que comenzó a atender a las charlas. Se me acercó un día y me preguntó que si yo tenía material escrito, y le dije que no. Entonces Anita estaba allí y le dije, pero yo tengo material audio. Y vino la idea de un libro. Y entonces Anita hizo la transcripción, ¿ok? María Yori, que tenía más experiencia, hizo la edición y se publicó un librito que al final fue un rollo y terminamos poniéndolo por el bendito concepto de conciencia con S y conciencia con C, que yo tenía que ponerlo así. Entonces ella quería tener el derecho de autor, pero si yo soy el que habla, ¿qué derecho tienes tú? Entonces las ganancias, yo dije, déjalo así. ¿Cuánto costó tu trabajo? Tanto, toma, ya está. Y pusimos eso en una página web que existía en aquel entonces, gratis, el libro. Que la idea era un libro como de 20 y pico de páginas y cada página era un librito chiquitico así de bolsillo. Y en cada página había una cita. Ok, eso nunca se publicó en papel y se perdió ese contenido y no sé ni dónde está. Y así fue como comenzó esto. Luego, cuando yo empecé por mi cuenta, que me fui de parte, apareció un muchacho de Ucrania, creo. De Ucrania o de Rusia. Y entonces él vino con la idea de los broadcasts por YouTube, ok, y las grabaciones. Él abrió el canal y todo eso, pero realmente yo nunca tuve la intención de grabarme a mí mismo. Yo no veo ninguno de mis videos, ni de grabarme, ni de publicar. Ahora como estoy solo y se fue todo el mundo, tengo que hacerlo yo. ¿No? Pero no. Eh, así es. Esa es mi experiencia también. O sea, no hay la más mínima intención, deseo. No, o sea, no quieres hablar de esto, más no te importa hablar de esto, siempre y cuando el interés sea honesto. Inclusive Basista decía, hay historias que Basista cuando le preguntaban la misma cosa 2 o 3 veces, y se molestaba y decía, "Ah, hasta aquí llegué yo, ven mañana". Ibas a decir algo y te interrumpí, perdón. Tenías una pregunta. Gracias, gracias por compartir, maestro. Ujú. La otra pregunta es, en alguna ocasión, recuerdo que había uno de mis hermanos le había preguntado que si ayudaba el hecho de saturar la mente Sí, y había dicho que sí. Yo quería preguntarle conforme a eso, saturarla conforme a qué, porque póngale una como cosa que, con el ¿mande? conocimiento, Ok, y, que la mente y no tenga otra cosa que pensar que no sea en esto o aquello que simbólicamente le recuerde esto. ¿Sí? Para eso es la meditación en el nombre y en la forma de lo que se considera el gurú o el Dios personal. La mente tiene que estar constantemente recordando al menos aquello que simbólicamente, en forma de imagen o de concepto, le recuerde a su propia realidad. Esa es la forma como la mente va retirando la atención de una cosa y la pone en otra. El interés en lo material se va a lo espiritual, que en este contexto es conceptual. sea, Luego, esa mente está lo suficientemente pura, con una capacidad de concentración y atención lo suficientemente fuerte, entonces puede dirigir su atención a su fuente, que es ella misma. ayuda entonces que se esté escuchando, por ejemplo, que se esté leyendo las 12 Avangas, las conversaciones con Ramana,
últimamente escuché el Tripura, que me gustó mucho, Sí, y Anisargadatta también últimamente lo he escuchado. pero hay que dejar un espacio para la meditación, para la práctica. Ok, la autoindagación. Las dos tienen que ir llevadas de la mano, o sea, un tiempo para el conocimiento indirecto y otro tiempo para el directo. Si no es indagación, entonces el que no pueda, pues cualquier otra práctica que considere que le sea útil o con la cual se identifique, porque las prácticas se van dejando porque van llegando, se van agotando, ¿ok? Entonces, ok, más adentro, más adentro, más adentro. Primero la forma y el nombre, luego solamente el nombre, y luego el nombre, los sin nombre y los sin forma. Se va del nombre y la forma a los sin nombre y sin forma. Y el buscador solo no se recomienda, ¿sí? Porque la misma, su propia mente le puede hacer una jugarreta. A Ramana, aquellos que hago esta práctica, él le contestaba, si tu corazón te lo pide. Nunca forzó a nadie a la indagación. Sí decía que la indagación es lo único que disuelve el ego porque las otras prácticas las lleva a cabo el ego, por lo tanto tiene que estar presente el ego. Si el ego está presente llevando a cabo la práctica, ¿ok? Es decir, la mente está pensando en algo. La indagación hace que la mente deje de pensar y se sumerja en su fuente. Pero nunca se impuso sí, mantra. Y habló de mantra, y habló de pranayama, y habló de esto, y habló de lo otro. Anamalai Swami lo puso, tuvo 12 años pegando ladrillo. Y los otros cocinando y los otros así, haciendo servicio, ¿no? De manera que se fueran olvidando de sí mismos, o sea, del interés por ellos mismos, al interés del colectivo y por orden de la conciencia, o sea, como instrumento de la conciencia, por el colectivo y para el colectivo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre conocimiento y práctica. Después que el conocimiento está completamente claro, ¿ok? Entonces me dedico 100% a la práctica y recurro al conocimiento como un bastón. En el caso de que ya ni la indagación me ayude porque tengo la cabeza muy loca, entonces que le ponga atención al conocimiento. Si le pongo atención al conocimiento, no le estoy poniendo atención a otro pensamiento. O sea, cambio el pensamiento que me molesta, la preocupación o lo que sea, por este conocimiento y este conocimiento al final me dice que tengo que mirar hacia adentro. Pero llega el punto que ya dejas a un lado el conocimiento y se va directo. Muchas gracias, maestro. El mismo Ramana le llamó la atención una vez al mismo escritor de Conversaciones con Ramana Maharshi y le dijo, el peor error que puede cometer un individuo es mostrarse como el gurú. ¿Sí? Cuando su ego espiritual, aun cuando estuviera basado en el conocimiento directo, había levantado la cabeza. Porque un atisbo es un atisbo, pero no es el estado final. Buda lo dijo, ¿no? Si ves al iluminado, mátalo. Pero no en el otro, en ti, se decía. El iluminado es el yo iluminado. El ego con un bombillo aquí en la cabeza. Dice, soy ser realizado.
El tiempo pasó volando hoy también. Muchas gracias, maestro. Orden. Muchos cometen ese error, tienen un atisbo, que la mente viene inundada de bienaventuranza, no cabe la más mínima duda, o sea, no se niega eso, ¿ok? El éxtasis, y luego entonces la tendencia espiritual lo posee y sienten la urgencia por compartir. Y empiezan por Facebook y luego el canal de YouTube, los seminarios, y generalmente aparece el dinero. Empiezan a ver esto como una forma de vivir. Entonces ya se les olvida la palabra y están pensando en el número. Entonces, no sé, hablo el sábado por 2 horas en la mañana, donación sugerida, $20, $20, 10 personas son $40, ¿verdad? $40 por 4 al mes son $120. El grupo va creciendo y mira, tenga 50 personas a 20, son 100, ¿no? ¿Sí o no? Por 4 son 400, ya pagué la renta. Un día a la semana, si lo hago 2, son 800. Si hago un retiro, bueno, imagínate tú. Es que sí. mm, Cuando pues uno que comienza con esto, ¿no? Del conocimiento, pues también le van apareciendo en Facebook, ¿no? Cosas, no es que yo le ande picando, por eso le pregunto, maestro, ¿no? Porque usted es mi maestro. No, sí, es natural, es natural. O sea, a medida que el buscador va madurando, entonces el conocimiento necesario va apareciendo, ¿ok? Va apareciendo. Cuando está lo suficientemente maduro, entonces aparece una persona que sabe de lo que está hablando, ¿ok? Y es, y es posible recibir este conocimiento de forma directa, en vivo, ¿ok? Porque cuando viene del intelecto, llega solamente al intelecto del buscador. Cuando viene del conocimiento, llega al corazón del buscador, si está maduro. Porque si no, entonces se queda atascado en el intelecto del buscador y por lo tanto no llega al corazón. El buscador realmente está interesado y simplemente está escuchando, ¿ok? Que ponga toda tu atención. No quiero decir que crea lo que le están diciendo. Entra, hay algo adentro que te dice, esto es verdad. Esto se puede aplicar a cualquier cosa. Si yo le pongo atención a cualquiera, hay algo dentro de mí que me dice, esto es verdad o es mentira. Algo adentro guía. ¿Sí? Por aquí, por ahí, este sí, este no, esto sí, este no. Sí. Lo que llaman escuchar la voz de la conciencia. Hasta si cuando ya sabes que eres conciencia, pues ya es automático. Hay personas que tienen atisbos, el yo no se ha aparecido por completo y pueden inclusive producir el impacto, ¿ok? Que viene del conocimiento directo. Puede que inclusive ciertos poderes se manifiesten
Y aún así, el ego no está completamente muerto. Por eso nadie puede cantar victoria. ¿Quién habría de hacerlo para empezar? El ego dice que se liberó del ego. El sabio dice, el ego no existe. ¿De cuál ego te vas a liberar si no existe? Si el otro lado nos costaba una historia para que viéramos la diferencia entre el sabio y el sacerdote. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Ahí No, está. sí. Bajaste la mano y Ana la levantó y se vino ella para acá y tú para acá. Entonces, el señor Atalal definía a los sacerdotes, y los que se autodenominan custodios de la verdad, conocidos como sacerdotes. Entonces, la diferencia entre el sabio y el sacerdote es la siguiente. Nos contaba una historia de un pueblito donde había un pequeño bosque y ahí vivía la gente, había un mito que en el bosque vivía un fantasma horrible y se comía a la gente y dice, nadie entraba al bosque. Y el papá le dijo al niño, vamos al bosque juntos a caminar. Dice, no, papá, acuérdate que está el monstruo. Y dice, no te preocupes. Si el monstruo viene, que yo estoy contigo, yo te defiendo, yo te protejo y lo mato. ¿Ok? Y se fueron al bosque y el bendito fantasma no apareció. ¿Ok? Al día siguiente el gurú le dice, vamos al bosque. Dice, no, no, no podemos ir al bosque. Le dice, ¿por qué? Porque hay un fantasma, un monstruo horrible. Mi papá no está con nosotros para que nos defienda en caso de que el monstruo aparezca. El gurú le dice, los fantasmas no existen, no hay ningún monstruo, vente, vamos. ¿Eh? Entonces, el sacerdote te dice que existe tal cosa, tal enemigo llamado ego, y y él te va a cuidar y te va a ayudar a matarlo. ¿Eh? ¿Sí? El sacerdote te dice, no existe el ego. Búscalo. Si lo encuentras, búscalo y no lo encuentras. Si quieres ver cómo no existe, búscalo. Eso es lo que se refiere a la analogía de la cuerda y la serpiente. Ujú. Ve, busca la serpiente, prende la luz a ver, no, no existe la serpiente. Ahí siempre fue una cuerda. O sea, el ego nunca existió. Lo único que ha existido siempre ha sido la conciencia. Ok. Muchas gracias, maestro. Vamos a ver. Quedan Gracias. 15 minutos, a ver si es suficiente para hablar con Ana. Hola César, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? No sé, eh, quería contar, porque no, creo que es como una fase de desconocimiento de mí. Eh, Viene sucediendo esta cuestión como de la atención puesta como en automático, en, en apenas aparecen los pensamientos, volver a observar al pensador, ¿no? Eh, y todo el tiempo viene esta frase tuya de duda del que duda. eh, y es como si mi cabeza, si si mi mente funcionara como seteada con
con frases que dijiste mientras nos venías enseñando hace tanto tiempo, o guiando más bien. Y, y, y por ahí me pasa que cuando salgo a caminar o que es como una actividad así que no sé, como una especie de, cuando tengo tiempo, una sensación como de vagar un poco así por la naturaleza y me empiezan a caer lágrimas, pero es como si no fuera llanto, no sé cómo explicar, y me temblequea el cuerpo, así, paro y me temblequea el cuerpo. Mm. Eh, pero no es temblor ni de frío, ni de... Sí, ¿Mm? sí, entiendo. Y es como si fuera, no sé, es como si fueran, eh, no sé bien cómo describirlo, pero es como si fueran como una conmoción, pero sin explicación, sin razón, sin cuestiones emocionales de por medio, o sea, es como que vienen así como de repente y sacuden así el cuerpo y me caen lágrimas y siento como unos zumbidos en el oído, pero todo eso se da como simultáneamente y después ¡pum! Se va. Natural. Ramana tuvo experiencias similares cuando fue a Tiruvannamalai y se encontró en el templo de los, no sé si son 1000 y tantos santos, el famoso templo en Tiruvannamalai. Él decía que entraba y empezaban a salirle lágrimas sin, si era posible por una especie de emoción sin razón aparente, pero no había tristeza. La sobrecogí y también decía, el cuerpo temblaba o, ¿no? Hay una energía ahí que es la misma energía que se rinde ante su fuente. De una u otra manera reconoce, ¿sí? Acepta la realidad de su fuente. Y eso se puede expresar de muchas formas. ¿Sí? Éxtasis, lágrimas, no sé, temblor en el cuerpo, sacudidas eléctricas, ah, de mil y una formas. Todas son pasajeras, por supuesto, ¿no? Sí, sí, todo es pasajero. El pasajero es el pasajero es un pasajero. Sí, es como algo que atravesara el cuerpo, lo atravesara, ¿entendés? No, no, yo como que las primeras veces que pasaban estas cosas así, me asustaba, pero bueno, vos me explicaste que Traspasa, no, pasa el cuerpo, si la limitación con el cuerpo es traspasada, ¿sí? O sea, más allá de claro, claro. Es como si hubiese cambiado algo, no sé cómo explicarlo bien, porque cuando esto pasaba, las primeras veces que pasaba, vos me dijiste que no, que, que, que trascendiera la importancia en el fenómeno y que volviera
a, A la no sé a dónde, pero al que viera, al que ve todo eso, ¿no? Em, y ahora es como que eso mismo pareciera como estuviera como expresado con mayor como, no sé si intensidad, pero la sensación es como inocua, no sé cómo explicar, es como si no me generara nada, pero lo percibo, ¿entendés? No, Y es algo absolutamente involuntario porque no, estoy tratando de entender por dónde vamos, pero a ver. como que antes, las Sí, veces que pasó esto, lo que dices es eh, cierto, viene de conocimiento directo, pero como lo pones en palabras, sí. no, como que antes era como la impresión en el fenómeno, y es como que estas veces que me ha pasado, las últimas veces, es como si fuera algo que atraviesa el cuerpo, ¿me entendés? Pero es como si la atención no estuviera en lo que le pasa al cuerpo, sino en eso que atraviesa el cuerpo, que no sé qué es, ni de dónde viene, ni a dónde va. No es lo que eres, Eh, y ni va ni viene, está siempre presente, se está revelando como aquello que es siempre presente, esa es tu realidad. Por eso te digo que yo entiendo aunque no digas nada, porque sé que la experiencia es real. Lo que pasa es que veo la incapacidad de ponerlo en palabras, es para que tú mismo te escuches a ti misma, ¿ok? Y cuando te diga lo que te digo al final, ¿sí? Se quede contigo. Ambos traspasan el cuerpo, tanto la energía como la conciencia. Algo ahí que brilla por luz propia, ¿sí? Aunque no tiene forma, aún así está viva, ¿sí? Es bien. inteligencia pura, es conciencia. Sí, a mí me vino la frase tuya la última vez que pasó, ayer esto, me vino algo que vos dijiste, espíritu trascendiendo el cuerpo, como que fue como, después de que pasó me vino eso, me acordé de eso. Pero, ¿qué es lo que hace que se experimente como transitorio? Porque vos me decís, vos sos eso, No, lo transitorio es la reacción fenoménica. claro. Aquello que atraviesa todo no es transitorio, es permanente. Mm. Lo que es transitorio es su reconocimiento, Ah, porque la mente vuelve otra vez y la cubre con pensamientos, preocupaciones, ocupaciones. ¿qué? ¿Por qué César? Ah, como que para la comprensión,
Bueno, no sé. Ese no sé es más que suficiente. Ujú. Muchas gracias, César. A la orden, ahí viene otra vez, ¿te das cuenta? Sí. Eso también pasa, pero no tiene nada de malo que se manifieste. ¿Ok? Ok, 10 de la noche, nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vemos mañana. Mm, Se comieron tu comida y tienes hambre otra vez. Viniste a decirme que Lola se comió tu comida. Ya te vamos a comer. Pero hay que preguntarle a mami, ¿dónde está la comida? Yo no sé dónde está. Ya vamos a hablar con ella. Ahí viene, mira. Hasta mañana.